¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad lo que vamos a hablar y charlar un poquito y proceder a preparar van a ser los cortes. Cortes de vegetales y cortes en general. Y la importancia de los cortes en la cocina tiene que ver sobre todo con el producto final terminado. Un buen corte, un corte parejo, un corte a medida, un corte de precisión va a hacer que nuestro producto y nuestro plato tenga mejor calidad en resultados finales. Nos va a ayudar a que las cocciones que le hagamos posteriormente sean más parejas, más prolijas y en un determinado tiempo, para que así nosotros podamos optimizar al máximo todos los recursos que tenemos. Entonces, es muy importante que aprendamos, sepamos manipular no solo los alimentos, sino también el elemento de corte. ¿Cuál va a ser nuestro elemento de corte? Un cuchillo. Los cuchillos vienen de muchísimas variedades, de muchísimos tipos y de muchísimas marcas. Lo importante es conseguir un cuchillo que nosotros nos sintamos bien con él. Cuando digo nos sintamos bien, significa que tengamos y encontremos el peso justo para nuestra relación mano y practicidad. Es importante que el cuchillo que consigamos, que tengamos para aprender sea el mejor, sea el que nosotros y el que nuestra mano y nuestra habilidad necesita. Independientemente de la marca, a medida que vayamos avanzando en la práctica, en la calidad, en el trabajo, vamos a ir necesitando un cuchillo con otra característica. Para presentarles un poco el cuchillo es importante conocer unas cuantas generalidades sobre lo siguiente. Los cuchillos podemos conseguirlos nosotros en dos grandes grupos, aquellos que vienen de una sola hoja y un solo material, en donde todo el cuchillo está armado de la misma hoja, tanto el mango como la parte de la hoja. ¿Sí? Sí se puede apreciar en esa imagen. Y una segunda o un segundo tipo de cuchillo es aquellos que vienen de distintos materiales o distinta segmentación, en donde la hoja se corta en el mango y simplemente tenemos un pequeño agarre y la empuñadura de nuestro mango. Ambos cuchillos se pueden usar, solo que a cuestiones de producción, a cuestiones de práctica y de horas de trabajo, el cuchillo de una sola hoja entera siempre va a ser el más recomendable. Por supuesto, nosotros desde acá siempre decimos que el cuchillo que nos haga sentir bien es el cuchillo que vamos a utilizar. Ahora, nuestro cuchillo tiene muchísimas partes a tener en cuenta, porque esto nos va a ayudar después en el corte. Paso a explicarles. La parte de atrás se la denomina mango o empuñadura, que está hecha de diferentes formatos de acuerdo a cómo nosotros querramos agarrarlo. Casi siempre el agarre va a ser de esta manera. Con toda mi mano voy a agarrar bien toda la empuñadura, evitando a veces poner un dedo encima de la hoja u otro dedo para que a la hora de cortar el peso sea el más óptimo. Luego tiene en la parte de arriba lo que se le denomina lomo del cuchillo, que sería el ancho del cuchillo, y en algunos casos nos suelen llegar a decir que este es como para verle la calidad del cuchillo. Me voy para aquí adelante, aquí está la punta para hacer algún trabajo más de precisión, para hacer algún hueco o algún punto de corte en donde no necesite tanta, o mejor dicho, que necesite más precisión, perdón. Luego me vengo más aquí abajo, tengo el filo propiamente dicho, que está acá, que es nuestra parte importante, si se quiere, el cuchillo, que es el que va a estar en contacto con todos los alimentos que vamos a cortar. Filo que hay que siempre tenerlo lo más prolijo y afilado posible. ¿Con qué voy a lograr esto? Simplemente usando una piedra de afilar. Esta va a ser la encargada de que tenga el filo adecuado para nuestro cuchillo. ¿Cuándo afilarlo? Cuando el cuchillo, por así decirlo, no esté dando la señal de que no está cortando muy bien. Es muy sencillo usar una piedra de afilar. Simplemente se pasa el cuchillo de tal manera en donde el recorrido cubra todo el filo y toda la hoja, de un lado y del otro. Las piedras de afilar van a tener siempre una parte más gruesa, que es para sacar el filo, y una parte más fina, que es para
terminar de asentar, esa es la palabra, nuestro filo. Esto se hace casi siempre una vez cada tanto, vuelvo a repetir, de acuerdo a cuánto el filo nos requiera de esta afilación. Ahora, en el trabajo diario siempre vamos a necesitar mantener ese filo para que no lo vayamos perdiendo. ¿De qué manera o con qué elemento? Con la chaira. La chaira no afila, sino que mantiene por un periodo corto nuestro filo. Entonces es importante siempre al lado del cuchillo tener una chaira para poder ir manteniendo nuestro filo. La manera de usar es colocar nuestra chaira bien en el centro y el cuchillo a 45 grados, hacer el mismo trabajo que hice con la piedra de afilar de un lado y del otro. 5 o 6 veces de cada lado nos alcanza como para mantener nuestro filo y seguir trabajando en el momento. Una vez que nosotros tenemos el cuchillo afilado, podemos proceder a trabajar. También vamos a encontrar diferentes tamaños de cuchillos que van a ser diferentes tipos de corte y diferentes tipos de terminaciones. Cortes más precisos, cortes más pequeños, cortes con algún formato, cortes con alguna forma. Entonces, de esta manera estos cuchillos nos van a ayudar. Muchas veces en la gastronomía propiamente dicha se dice que con estos 3 cuchillos un cocinero puede hacer muchas cosas. Pero recuerden que hay un cuchillo para cada corte y para cada alimento o cada preparación. Vamos a enviarles una imagen en donde van a tener una variedad de cuchillos y también usaremos una variedad de cuchillos aquí en la escuela dependiendo del tipo de corte y la preparación que queramos hacer. Muy bien, vamos a empezar a cortar. Vamos a trabajar los alimentos que vamos a cortar. En este caso tenemos cebolla. La cebolla es un vegetal de bulbo y tiene ciertas particularidades en cuanto a nutriciones, sabores, gustos, tiene porcentaje de humedad que vamos a tratar de nosotros cuidar a la hora de la preparación, tanto en los cortes que vamos a aprender ahora como en la cocción. Es importante que siempre tengamos presente cuál es el formato y la forma que tiene nuestro producto, en este caso la cebolla, para a partir de ahí poder encontrar y optimizar los cortes. Lo que vamos a hacer es primero pelar nuestra cebolla y la vamos a cortar a la mitad. De esta manera nuestros cortes van a ser mucho más parejos y prolijos. La particularidad que tengo es que voy a dejar en cada mitad el nudo o la raíz que me va a servir para agarrar todos los cortes que yo tenga y pueda llegar a ser lo más parejo posible. Vamos a pelarla lo mejor posible. Lo que sucede y lo que aparece en esta oportunidad con la cebolla suele ser el tema de la acidez. La cebolla por particularidad tiene muchísima acidez dependiendo del tipo de cebolla que sea, dependiendo de la época de su cosecha. Y muchas veces es tema de discusión si le sacamos o le quitamos la acidez de la cebolla. Es importante saber que nosotros vamos y queremos adicionar en una preparación acidez con nuestra cebolla. Entonces, en lo posible vamos a tratar de dejar esa acidez, no la vamos a quitar, porque es lo que, vuelvo a repetir, necesitamos a la hora de trabajar. Cuando se cocine la cebolla, ahí decidiremos el tiempo de cocción y vamos a tener mayor o menor porcentaje de acidez. Por supuesto, la cebolla tiene un líquido transformado en ácido que es el que hace que se nos introduzca a nosotros por la nariz, por los ojos y por la boca. Mientras más fuerte es ese ácido, más nos va a hacer llorar. Para evitar eso, lo mejor, y está comprobado, es tener un cuchillo de un buen filo, cosa que el corte sea preciso, parejo, prolijo y rápido. De esa forma la cebolla va a tener que, o va a sacar menor cantidad de acidez, y eso va a hacer que nosotros tengamos menos reacciones. Como verán, tengo la cebolla dividida en 2 partes a la mitad. Ya aquí vamos a obtener unos cuantos cortes muy tradicionales y muy usados, llamados de diferentes formas
de acuerdo al cocinero, de acuerdo al estilo y de acuerdo al país. Lo importante es saber cómo cortarla, cómo llegar a ese corte y cuál sería la mejor opción de cocción o de preparación de ese corte. Vamos a empezar trabajando con una mitad de cebolla, a la cual siempre vamos a tomar como punto de referencia la raíz y las vetas que tiene las capas de las cebollas. De esa manera nosotros vamos a hacer cortes en la cebolla paralelos a la raíz o perpendiculares a la raíz. Vamos a obtener diferentes tipos de corte. El primero que voy a hacer se llama pluma, en donde lo que vamos a trabajar es hacer pequeñas incisiones con la punta, porque justamente necesito hacer cortes precisos de mi cebolla. Entonces lo que va a suceder es que voy a obtener un corte que se llama pluma. Se lo denomina de esta manera porque este corte pluma se va a ir separando, pero voy a dejar la cebolla entera unida a la raíz para que yo pueda utilizar esta cebollita de la siguiente manera. Así, de esta forma, yo puedo introducirla en alguna preparación líquida, saborizarla y sacar la cebolla. Si es que decido no poner cebolla en mi preparación. Ahora bien, si yo a la cebolla cortada en pluma la separo completamente, lo que voy a obtener son medios aros. De esta manera. En algunos lugares, en algunos países, estos medios aros se llaman emince. De esta manera. Entonces voy a tener medios aros para poder agregar a mi preparación. Se dice que este tipo de corte de medio aro paralelo a la raíz tiene un poco menos de aguante en cuanto a la cocción propiamente dicho. O sea, significa que se va a cocinar un poco más rápido que si lo corto desde la otra manera. ¿Cuál es la otra manera de cortar cebolla en medios aros? Es hacer cortes perpendiculares a el tallo. Voy a girar el alimento siempre y no voy a girar el cuchillo. Es mucho más fácil siempre de esta manera, que el cuchillo siempre mantenga la misma forma de corte. Voy a trabajar de esta forma, avanzando con mi cuchillo hacia adelante para cortar y atrás no voy a cortar. El resultado, medios aros también. La diferencia, dijimos anteriormente, va a ser la resistencia a la cocción, particularmente en tiempos de cocción. Uno generalmente ofrece un poquito más de resistencia a la cocción y a la temperatura que otro. Muy bien. Para finalizar, en cuanto a los cortes de cebolla, encontramos el más conocido de todos, que se llama brunoise, a veces también llamado picado fino o doble ciselado. Va a depender del libro, del manual, del marco teórico o de la región donde estemos el nombre. El picado fino combina los cortes anteriores más un corte más. ¿Qué significa? Que voy a empezar a cortar la cebolla como si fuera pluma. De esta manera, haciendo el corte en la incisión con la punta del cuchillo, evitando que se separe de esa raíz, de ese nudo. De esta manera, nosotros vamos a elegir el tamaño de estos cortes para que el resultado final en ese picado o cubos pequeños sea el que nosotros querramos obtener. Luego le vamos a hacer una incisión transversalmente o dos, dependiendo del tamaño del corte, y para finalizar vamos a hacer como si estuviéramos cortando ciselado, de esta manera. De una sola vez voy a cortar. De una sola vez voy a cortar para obtener cortes los más parejos posible y que en la cocción justamente sea lo más parejo posible. Finalmente, aquí tenemos el producto terminado, 4 cortes de la cebolla. Brunoise, o doble ciselado, o cubos pequeños, ciselado, pluma y emince.